Las 12:37, y como os hemos contado al iniciar el programa y al presentar los temas que íbamos a tratar en el día de hoy, pues queremos hablar de ese proyecto de rehabilitación del edificio de la antigua fábrica de bombas Gens. Ya os hemos contado que la Fundació Per Amor a l'Art adquirió hace poco este edificio con la intención, en primer lugar, de establecer ahí su sede. Evidentemente, primero hay que rehabilitarlo y de iniciar una serie de proyectos que van a ser muy buenos para el barrio y para toda la ciudad de Valencia. Así que esto es lo que en los próximos minutos queremos contaros, y para ello contamos con la presencia en nuestros estudios de Susana Lloret, que es la directora de esta Fundación Per Amor a l'Art. Susana, muy buenas tardes. Hola, buenas y tardes. Bienvenida a esta que también es tu casa. Gracias. Ya está rehabilitada, más o menos. Ahora falta que nos cuentes cómo va a ser la tuya. Bueno, hoy es un día importante en vuestro proyecto, porque hoy la intención era presentar a todos los medios de comunicación cómo es esas instalaciones y cuál es el proyecto que tenéis, tanto de rehabilitación de lo que va a ser vuestra sede como de la Fundación, ¿no? ¿Qué tal ha ido? Bueno, yo creo que ha ido bien, aunque habrá que esperar a ver mañana qué sale. Nosotros recibimos desde hace ya un tiempo llamadas y hemos sido conscientes del interés que estaba suscitando lo que íbamos a hacer allí por parte de la prensa y por parte también del vecindario. Y ya dijimos que el día que empezaran las obras nosotros presentaríamos lo que pensábamos hacer allí, porque nos parecía un momento bueno para hacerlo, un momento donde ya podemos comprometernos con algo, y así hemos hecho. Empezamos el viernes y lo hemos presentado hoy. Y agradezco mucho el interés, claro, y la paciencia también. Bueno, ahora os contaremos cuál es cómo va a ser el proyecto de rehabilitación, pero cuéntanos de modo resumido. Luego, si queréis, ampliamos, porque además tenemos más personas que nos acompañan, pero ¿cuál es la idea fundamental de la Fundació Per Amor a l'Art? O sea, ¿con qué intención habéis nacido? Bueno, nosotros vertebramos todas nuestras actividades alrededor de dos ideas fundamentales, que son compartir y sensibilizar, y en diferentes áreas, que son las áreas que a nosotros más nos han inquietado, con las que más nos hemos identificado, que son el área de la infancia más desfavorecida, que son el área de la enfermedad de Wilson, entre otras enfermedades raras, pero esta la primera, y luego también el área del arte, porque el arte es algo que también viene en mi familia hace ya tiempo, pues como viéndonos, ¿no? Son tres áreas en las que pensamos eso, compartir recursos, compartir tiempo, compartir espacio, y dándole visibilidad, sensibilizar en todas esas áreas. Porque si te tengo que decir una cosa que me ha sorprendido desde que empezamos con este proyecto, y cada vez que lo he comentado con alguien, es que siempre ha habido alguien que cuando ha oído hablar de esto me ha dicho, pues yo apoyo esto, yo hago esto otro, yo colaboro con este centro, yo sé de alguien que hace... Te sorprendería la cantidad de gente que hace cosas, y a mí me sorprende lo poco que se conocen. Así que si sirve esto para sensibilizar, para darle, digamos, visibilidad, además, pues encantada. Una magnífica, cuantos más mejor. Una magnífica idea, desde luego. Estás hablando de nosotros y de la familia. Manuel, presidente de la Fundación, es tu esposo, José Luis Soler, que, como sabéis, ya lo hemos comentado antes, propietario, entre otras, de la empresa Deliplus, proveedora de Mercadona. Aquí tengo que hacer una aclaración. Bueno, no vamos a hacerlas todas, claro. Sí, no, Deliplus es una marca de Mercadona, y ciertamente el grupo VSOL, que es el que preside mi marido, fabrica algunos productos para Deliplus, pero Deliplus tiene productos que fabrican otras empresas, y bueno, cada uno lo suyo. Digamos que José Luis es uno de los principales proveedores de Mercadona, y la presencia allí es a través de la marca Deliplus. Está claro, si lo importante... Yo no sé cuántos tiene Mercadona, pero tiene muchos. No minimicemos su importancia. Es interproveedor en unos productos, pero como hay otros interproveedores en otros, esto es una terminología ya como más específica, ¿no? Pero quiero decir que estamos, entre otros, participando. Bueno, y hay mucha más gente involucrada en este proyecto. Ahora luego, si quieres, nombramos algunas de las personas que os acompañan. Pero lo primero es hablar de lo que ha ocurrido esta mañana, que es la presentación. Ya lo has dicho, nos comprometimos a, cuando se iniciaran las obras, presentar el edificio para que todos los medios sepan lo que se va a hacer allí. Y ahí ha estado nuestra compañera Ana Mensáricas. ¿Y qué tal, Ana? Cuéntanos qué es lo que has visto. Ahí va la primera de las críticas. A ver qué tal. No, de verdad que no tengo ninguna, más que el casco que nos han puesto con chaleco, que estábamos todos muy favorecidos, toda la prensa, pero claro, como han empezado las obras, es broma. Me ha sorprendido en todos los sentidos el proyecto, me ha sorprendido el edificio
es brutal, es la antigua fábrica, como bien estabais comentando, y según nos ha comentado el arquitecto que va a llevar todo el proyecto, Eduardo de Miguel, mantiene la estructura original, van a habilitar las 3 naves para, sobre todo con el fin de que sea galería de arte, que es una de las intenciones que comentaba Susana, y luego hacen un edificio nuevo donde será el centro de día para atender a los menores y a asistir con servicios sociales. Me ha sorprendido, el espacio es brutal, estoy convencida de que se va a poder fusionar con la nueva construcción y es impresionante. Me ha sorprendido el centro donde está, pero a mí, Arturo, lo que más me ha sorprendido ha sido un poco el discurso de Susana, y ahora parecerá peloteo, pero ella en su discurso ha hablado, y esto yo creo que hay que destacarlo, el edificio y las obras lo asume ella y su marido, o sea, la fundación asumirá el gasto de lo que es el funcionamiento del edificio, pero la fundación es un tema familiar, no es un tema de la empresa. Entonces eso es importante diferenciarlo. Sobre todo a mí me parece bastante loable que Susana haya apelado al término responsabilidad, ¿no?, de la gente que, bueno, por circunstancias y evidentemente porque por un trabajo bien hecho y demás gana mucho dinero, revierte en la sociedad, ¿no? Y aunque la Fundació Per Amor a l'Art quizá dé entendido o nos haga interpretar que es un proyecto cultural, para mí la función social que vais a hacer es incluso más importante, sin restarle importancia. Que lo cuente Susana. Sí, como ya decía, es que esto se vertebra sobre la idea de compartir. Uno comparte lo que tiene, unos tienen más, comparten más, otros comparten menos porque tienen menos, pero la idea de compartir viene de ahí. Pero no todo el mundo comparte. Y es un ejercicio, bueno, para nosotros es una responsabilidad compartir, una responsabilidad que voluntariamente asumimos porque la verdad, porque nos nace así. Ya te dije cómo surge la historia. Yo creo que mucha gente no comparte, a lo mejor porque no sabe muy bien cómo. Y ya te digo, te contaba antes que nosotros iniciamos este tipo de actividades cuando vimos un centro que lo estaba haciendo y cómo los recursos que ponías ahí iban a donde tenían que ir, y había una serie de personas mayores y desatendidas que recibían atención, y además que los franciscanos que lo hacían encima tenían una alegría que además se contagiaba. El Centro de Acogida San Francisco de Asís en Palma de Gandía. Fuimos a través de un amigo, conocimos aquello y nos sirvió pues de catalizador. Nosotros empezamos ahí porque vimos que se puede, y vimos cómo, y vimos que podíamos confiar en que de esa manera esos recursos llegarían a donde tocaba. Y creo que hay muchas personas con ganas de compartir, quizá lo que no saben muy bien es cómo, o cuándo, o dónde. Así que por eso también la idea de dar visibilidad a esto que estamos haciendo, y si sirve también de ejemplo de que se puede actuar y de que existen mecanismos, pues mucho mejor. Fue complicada la decisión de decir, bueno, y este proyecto lo vamos a centralizar en nuestra sede, va a ser este edificio, porque el edificio, bueno, donde se fabricaban antiguamente las bombas hidráulicas estaba muy mal estado, como ya todo el mundo sabe, estaba en estado de abandono, hubo un incendio que casi acaba con él, estaba en ruinas, había que acometer una importante rehabilitación, que es de lo que hoy habéis presentado, ¿no? Pero claro, os encontrasteis con este edificio y fue el flechazo instantáneo, es decir, ¿este es nuestro sitio? ¿O hubo muchas dudas? Entonces, lo tendría que contar José Luis Soler, que fue el que lo vio el primero y el que me lo enseñó con una ilusión. ¿Fue el que te lo enseñó? Sí. El edificio es que es tan singular desde fuera, la verdad que luego no te imaginas lo que hay dentro, y creo que eso es lo que te ha pasado. Claro, por dentro impresiona muchísimo, es maravilloso. Incluso las bombas todavía se mantienen, que ha dicho Eduardo que las vais a respetar como elementos decorativos, y el edificio por dentro es brutal. Incluso, por lo que decías, el arquitecto ha apostillado que para los 30 años que estuvo en desuso, porque se cerró la fábrica en los 90, estaba en bastantes buenas condiciones, y después del incendio y de todo lo que sufrió, iban a conservar las vigas, ¿no?, de arriba, o sea que el edificio... Sí, está en bastante buenas condiciones, y eso demuestra que estaba muy bien hecho. O sea, estuvo muy bien hecho en el día que se levantó. Como también todo el tiempo que ha estado funcionando, alrededor de él se ha ido generando todo este barrio que hoy día allí ya no tiene... Claro, la fábrica cerró, pero esperamos ahora, al recuperar este edificio, devolver en parte lo que este edificio fue, y revitalizar
pues eso, añadiendo un punto más de actividad de diferentes tipos, social, cultural. La investigación en enfermedad de Wilson no ha salido todavía, pero ahora algo tengo que decir. Hombre. Porque a esto también hay que darle visibilidad. Y bueno, volviendo al tema del edificio, a nosotros nos encantó. Desde el principio tuvimos otros edificios en el punto de mira que nos salieron y nos hemos dado cuenta después de lo afortunados que fuimos, porque este encaja tan bien. No solo porque hay dentro espacio para todo lo que queremos hacer, sino además porque el edificio en sí, el espacio en el que está y cómo va a repercutir en el entorno, es un multiplicador. Si hubiéramos hecho esto en el centro histórico, que es donde pensamos en un principio, no hubiéramos aportado toda esta vitalidad a esta zona. Entonces, bueno, eso todavía nos encantó más, encaja muy bien. Por acabar con el edificio, pero claro, si nos ponemos a hablar de toda la historia, no nos oíamos de tiempo y que quería preguntarte, todos los trámites administrativos que estaban muy ralentizados, parece que últimamente con el nuevo gobierno municipal se han acelerado un poco, ¿están ya resueltos? ¿Podemos manejar una fecha para saber cuándo este edificio estará acabado tal y como lo queréis para empezar a funcionar con vuestros proyectos? Nosotros esperamos que si todo sigue como va y vamos avanzando como estamos, tenemos la previsión de fallas del 2017, Navidades del 2016-17, fallas del 2017. Nosotros estamos agradecidos al equipo técnico del Ayuntamiento y también al equipo, a la corporación, porque están... bueno, pues sí conocen el proyecto y nos sentimos muy apoyados por ellos. ¿Cuánto va a costar la rehabilitación? 6 millones de euros. 6 millones de euros, que no es poca cosa. No, nada. No es nada de poca cosa. ¿Qué vamos a decir? Bueno. Sin contar lo que ellos pagaron por el edificio. Eso aparte, la compra del edificio. Eso se sabe la cantidad. ¿Lo habéis hecho pública o no? Sí, vale. Susana, dilo. Sí, pues alrededor de 3 millones de euros costó el edificio. Vamos por 9. Bueno, proyecto importante. Va. Nos hemos apretado el cinturón. Vamos a imaginar que ya está acabado el edificio. Vale, ¿qué se va a hacer allí? A ver, cuéntanos qué proyectos van a comenzar allí. Pues mira, los proyectos que van a comenzar ahí están todos en marcha ya. Te quiero decir, en el tema de la ayuda, de la vertiente social, nosotros ya venimos colaborando con algunos. El primero ya comenta el Centro de Acogida San Francisco de Asís, pero aquí en Valencia estamos colaborando, por ejemplo, con un proyecto en el que tenemos mucho cariño, que es en el Centro de Acogida San Juan Bautista, donde aparte de ayudar para que los niños que hay allí puedan irse de viaje de fin de curso, puedan irse de campamento y puedan irse de excursiones a la nieve como todos los demás. Aparte de eso, pues también estamos colaborando con una aula de informática y 2 monitores que viernes y sábado les están impartiendo unos talleres para que ellos aprendan como los demás y entre semana los que tengan sus objetivos educativos cubiertos jueguen con el ordenador, porque es que son niños y necesitan ese tipo de actividades y ser como los demás. A eso me refiero cuando decimos queremos hacer algo, compartir, queremos que estos chavales disfruten de igualdad de oportunidades, decía antes, que tengan la misma oportunidad que otros y además que eso les sirva para quedarse dentro del sistema educativo, pues eso, consiguiendo llevar adelante sus estudios. Eso el día de mañana continuará, pero luego nosotros dentro del centro tendremos un centro de día donde eso lo haremos en primera persona en nuestro centro, con otros niños. Y donde vais a dar también servicio de comidas, además de actividades extraescolares y de refuerzo. El tema de las comidas estamos descubriendo, y aquí aprovecho para decirte que nosotros estamos aprendiendo cada día más, y de preguntar a los que nos rodean y están haciendo lo que hace falta y queremos saber qué es lo que hace falta. Preguntamos a ellos y lo último que te puedo decir, cuando me entrevisté con la directora del Centro de Acción, del CAES, se llama, que está 2 calles más allá, y me decía, claro, la problemática que existe en los chavales de 12 años que terminan su periodo de educación primaria en este centro educativo, es un colegio, pero luego cuando pasan a secundaria ya no tienen el comedor porque secundaria acaba a mediodía, y entonces estos niños no pueden tener esa ayuda, esa atención que tenían antes.
por eso vemos la necesidad de nosotros proporcionarla y está en nuestras instalaciones están previstas para eso, sí. Bueno, a ver, que se nos está acabando el tiempo. Yo quiero también hablar de todo lo que vais a hacer, lo que tiene que ver con el arte, que imagino que Nuria, que está aquí, pues, Nuria Anguita, que está con nosotros, va a tener algo que ver en esto, ¿no? Yo le voy a dejar a ella. Sí. Si vas a preguntar por arte, tenemos aquí la suerte pues de tener a Nuria Anguita, que es la directora del Centro de Arte, y que os va a contestar. Vamos a hacer un ejercicio de concisión para saber qué ideas tenéis, qué ideas llevas tú en mente para desarrollar allí en este, en este centro. La Fundació Pere Moralar, digamos, la sede de la Fundació Pere Moralar albergará la colección Pere Moralar. El área de arte trabajaremos Vicente Todolí, que será el encargado, y yo como directora de Bombas Gens Centre d'Art. Y bueno, la idea es, por un lado, hacer exposiciones de trabajar en torno a la colección, es decir, proyectos expositivos que tienen que ver con la colección, que surgen de la colección, que van a la colección, que vienen de la colección, en colaboración con nuestros pares nacionales e internacionales. Se harán convenios con otros museos, traeremos, intercambiaremos, y un programa público de actividades públicas para el barrio y la ciudad, con un interés de que se convierta, además de un lugar de contemplación y de aprendizaje, en un lugar de conversación y de dar un contexto al propio edificio, a la propia colección. Y junto a ello también un programa pedagógico que intentaremos trabajar no solo desde las actividades precisas, digamos, de talleres para todo tipo sino intentar establecer algunas colaboraciones a más largo plazo con instituciones educativas o sociales de la ciudad. Bueno, hablo del barrio por una cuestión de cercanía. Claro. La idea es cuanto más multiplicador, pero digamos que esa parte es un centro de arte, se trabaja con el arte, pero para la gente. También yo creo que es la especificidad de este lugar es que no está aislado, no solo tiene el edificio tiene una historia, sino que se enmarca en una estructura mayor, que es una fundación con fines sociales. Y eso... ¿Quieres añadir algo, Susana? Sí, solamente quería precisar que Vicente Todolí es el director del área de arte y asesor de la colección Pere Moralar desde que se inició hace unos años. Bueno, y nos faltaba hablar de esas labores de investigación que también se van a desarrollar, ¿no? Perfecto, cómo te agradezco que me preguntes eso. Sí, la enfermedad de Wilson es una enfermedad rara. Como enfermedad rara hay pocos recursos porque hay muchas otras enfermedades más comunes que los consumen, y nosotros, pues por una razón, por vivirlo en primera persona, ya lo he dicho, en la familia, porque estas cosas suceden así, cuando te las encuentras, si no se te ocurre. Claro. Francamente, a mí no se me hubiera ocurrido, lo reconozco. Empezamos a ver qué podíamos hacer allí, algo en relación a esta enfermedad, impulsando, por un lado, la investigación para comprender mejor los mecanismos que la producen, para poder mejorar los tratamientos que existen, y sobre todo, y más importante incluso, para divulgar esta enfermedad, cómo se manifiesta y cuándo hay que diagnosticarla, porque de un diagnóstico precoz depende que la persona no sufra nada. Es una persona completamente normal. Un enfermo de Wilson diagnosticado a tiempo es una persona normal. Un enfermo de Wilson que no se diagnostica a tiempo tiene secuelas irreversibles neurológicas y son muy tristes. Bueno, pues ya os hemos contado lo que va a significar en los próximos años el gran revulsivo, uno de los grandes revulsivos de la ciudad de Valencia, la puesta en marcha de la Fundació Pere Moralar, pues, que ya están trabajando en algunos de estos proyectos que nos han contado, y su instalación ya definitiva, pues aproximadamente para 2017, ya veremos exactamente cuándo se acaba. Vamos a cruzar los dedos. Vamos a cruzar los dedos y que además es una grandísima noticia la recuperación de este edificio histórico de Bombas Gens. Pues Susana Lloret, muchísimas gracias. Nuria, gracias también a ti por venir. Muchísimas gracias a ti. Y gracias, Ana. Luego nos vemos ahora luego enseguida, nos vemos. ¿vale? Gracias, hasta luego.